Tiene la palabra la señora Micó. Gracias, presidenta. Hoy algunas venimos aquí a defender el derecho a que la gente pueda tener un techo en el que vivir. Hay otros y otras que vienen aquí a hacer un simple trámite. Y esta situación sería menos grave si quien se estuviera poniendo de perfil no fuera la propia ministra de Vivienda del Partido Socialista Obrero Español. Se ha puesto tan de perfil que ni está hoy aquí para defender este Real Decreto. Y es que el Partido Socialista parece que lo están intentando para que parezca que hacen algo más que encomendarse al buen hacer de los rentistas. Y la ministra de Vivienda podría haber estado este último mes negociando y animando a los inquilinos a solicitar la prórroga, en vez de hacer una gira por los medios, dando por perdida esta medida y restándole importancia a lo que hoy puede pasar aquí, tranquilizando a los caseros que quieren seguir viviendo de las rentas, mientras que hay gente que ya tiene que dormir en balcones como si fueran sus casas. La señora Rodríguez y el Partido Socialista, yo no sé si son conscientes de la magnitud de la tragedia con la cuestión habitacional. No hay ninguna persona progresista que esté en contra de esta prórroga. Es más, no hay ninguna persona progresista que esté en contra de intervenir el mercado de la vivienda. Y quizá por ese motivo, hace un rato, el señor Sánchez se ha abierto a intervenir el mercado. Y lo hace justo hoy, justo que va a perder esta votación por no haber hecho nada, absolutamente nada, para que saliera adelante. Y yo solo puedo acabar dándole las gracias a los ministros y ministras que están hoy aquí dando la cara y siendo valientes por toda la gente que lo necesita. Gracias a vosotros y a vosotras, porque vuestros compañeros de gobierno no han estado a la altura. Muchas gracias, señora Micó. Tiene la palabra el señor Catalán Higueras. Por favor, silencio.